Hoy quiero extenderle nuevamente una cordial bienvenida a nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. Es un gusto tenerte conectado y vamos a aprovechar bien el tiempo porque es importantísimo la pregunta del día, que de paso dice así: ¿con quiénes va a iniciar primeramente Dios el juicio? Regreso pronto con la respuesta. Vamos a abrir nuestras Biblias a la primera carta de San Pedro, primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 17. Estamos buscando la respuesta a la pregunta que dice que con quiénes va a iniciar Dios primeramente el juicio. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro 4, 17 así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience ¿dónde? Por la casa de Dios. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 3 y el versículo 15 que la casa de Dios es la iglesia. En otras palabras, el juicio va a empezar primero con la iglesia, con los que son de su casa, los que adoran al Creador en Apocalipsis 14, 7, con el Israel de Dios. Con ellos va a empezar primero el juicio. ¿Se acuerdan que hablamos que el juicio tiene varias etapas? Bueno, la primera etapa, Dios va a concentrarse con aquellos que son de su casa, con aquellos que conforman el Israel de Dios, el Israel espiritual, que aunque han nacido en cualquier parte del mundo, al entregarse a Cristo, reciben la ciudadanía israelita. Con ellos empieza el juicio de Dios. Pero recuerden que dentro del Israel de Dios, dentro de la casa de Dios, hay mies y también hay uvas. Entonces, cuando se lleve a cabo el juicio de la casa de Dios, del Israel de Dios, debemos de tomar en consideración que dentro de la casa hay mies y hay uvas, o hay trigo y también cizaña. Por eso sigo leyendo el versículo 17 que dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En otras palabras, si primeramente Dios va a juzgar a los de su casa, y dentro de su casa hay muchos que no se van a salvar porque son uvas que están madurando para perdición, entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que no son de su casa? En otras palabras, aquellos que actualmente están en Babilonia. ¿Qué sucederá con ellos? Porque en Babilonia no están obedeciendo al Evangelio. Si los que profesan obedecer el Evangelio, si los que profesan ser los adoradores del Creador, Apocalipsis 14, 7, si los que profesan conocer la verdad serán juzgados en primer lugar y muchos de ellos no se van a salvar, ¿qué va a ocurrir con aquellos que ni siquiera conocen la verdad? Note el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué tremenda pregunta, apreciado amigo que me escucha. Eso nos debe poner a pensar, a meditar y a reflexionar. Porque si el justo, si la mies que está dentro de la casa, si la mies de Israel con dificultad se salva, ¿a dónde va a quedar las uvas de Israel? Y todavía más, ¿a dónde quedarán todos los que están en Babilonia? En otras palabras, es importantísimo entender este tema del juicio y sobre todo prepararnos para que en el juicio de Dios podamos ser sentenciados para vida eterna. Por eso la respuesta a la pregunta es que el juicio iniciará con la casa de Dios, con el Israel de Dios, con los que adoran al Creador en Apocalipsis 14, 7.